damos la bienvenida a los hermanos de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Colombia y del resto de los países que nos acompañan. El tema de hoy es Oye, es contigo. Entonces todos nos vamos a decir unos a otros. Y allá los que nos están viendo también. Y si están solos, tomen un espejo y se dicen, oye, es contigo. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Oye, es contigo. Bueno. Si no te hagas, si ayer por ahí le agregaron. Bueno. Oye, es contigo. Bueno, gran idea, ella me dijo a mí, gracias. Romanos 10:1. Vamos a leerlo todos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Así pues, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con el pueblo que no es pueblo. Oído. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, vamos a ver, vamos a aplicar la palabra, a entenderla, a grabarla en el corazón y a vivirla. Recordemos que Adán y Eva desobedecieron el mandato que Dios les dio, ¿sí? Y cuando ellos desobedecieron, ¿qué sucedió con ellos? La relación que tenían con Dios se cortó, se acabó. Hay una muerte espiritual, ¿sí? Entonces, el alma y el cuerpo salieron de la presencia de Dios, del jardín del Edén. ¿Sí? El alma y el cuerpo. Entonces el hombre empezó a vivir en su alma y en su cuerpo. Y la palabra dice que estaban muertos. ¿Muertos en qué? En sus delitos y pecados. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden que los gentiles eran los que tenían otra religión diferente al cristianismo, ¿sí? Ellos no creían en Cristo.
Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, cuando el hombre pecó y nació en pecado, no porque los padres lo hubieran concebido sexualmente en pecado, sino porque desde el nacimiento estábamos apartados de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a conocer todas las cosas del mundo con nuestros sentidos, porque el hombre natural, que es el cuerpo y el alma, todo lo conoce a través de los sentidos. Todo lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que palpamos, como nosotros sentimos, ese es el hombre natural, ¿sí? Pero como el espíritu estaba muerto, se perdió la relación con Dios, y la única manera de nosotros conocerlo de Dios y todo el mundo espiritual es a través del espíritu, y estaba muerto. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos tener algo que nos permitiera tener esa comunión con Dios para reconocer las cosas de Dios. Entonces, por eso es que al hombre, en el cuerpo y en el alma, le parece que las cosas de Dios, o sea, no se entienden, como que son charras, no creo, a mí no me parece que eso sea así, ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué se mueven así? ¿Por qué son tan fanáticos? Y toda una serie de conceptos que nosotros percibimos con los sentidos, ¿sí? Pero nosotros, para entender las cosas espirituales, necesitamos algo que se llama fe, porque solamente la fe es la que nos permite entender el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, entre el hombre natural, que es el alma y el cuerpo, hay un abismo, ¿sí? Para llegar a tener lo espiritual, hay un abismo, y ese abismo solamente nosotros lo podemos cruzar de un lado al otro a través del camino, a través de la fe, que es Cristo, ¿sí? ¿Es claro ahí? Eso es importante que nosotros lo entendamos. Las cosas naturales, el hombre natural en su espíritu y su alma, apartado de una relación con Dios, entiende las cosas en su mente. Entonces él cree lo que ve, él cree lo que entiende, él cree lo que él decide creer, pero todo es a través del conocimiento. ¿Sí? El hombre natural no tiene fe, no puede tener fe, ¿sí? Entonces no puede conocer las cosas espirituales. Entonces depende de su entorno y su contexto, donde él se mueva, laboral, familiar, iglesia, amigos. Entonces él toma decisiones y él decide qué cree. ¿Sí? Él dice, yo creo esto, pero esto no lo creo, a mí me parece que es así. Entonces hoy digo que creo una cosa, pero de pronto me mostraron otro panorama, y entonces digo, no, mejor mañana creo otra, o soy arraigado y llego a anciano con un creer y afianzado en eso, ¿sí? Pero es un creer de la mente, es un creer de los sentidos. Bueno, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para tener fe? ¿Sí? ¿Cómo nosotros hacemos para tener esa fe y realmente saber si es cierto todo eso que nos hablan de un Dios, y si es cierto todo lo que se mueve en un mundo espiritual? ¿Cómo hacemos nosotros para tener fe? La palabra dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra. Entonces esa es la clave, ¿no? La mayoría de las personas creen, estén en el mundo o estén en la iglesia. La mayoría de las personas creen, pero ¿dónde tienen la fe? Pero no todos tienen la fe, a pesar de que estén hablando de las cosas de Dios. Yo puedo tener un creer y estar parado aquí y hablar de las cosas de Dios y compartirle a la gente las cosas de Dios y decirles que hay un Dios que existe, un Dios bueno, un Dios que hace, un Dios que tiene poder, un Dios que puede lograr, un Dios, y yo puedo hablar. Pero yo aquí estoy hablando es lo que yo he escuchado en una repetición, mientras que la fe es otra cosa. Todavía no he profundizado la fe. Gálatas 3:23 dice, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo.
¿sí? Ya no. Entonces, antes de que viniera la fe, antes de que naciera Jesucristo, que es la fe, nosotros vivíamos bajo una ley. Dios le dio a Moisés la ley, y la ley nos dice lo que nosotros debemos hacer y no debemos hacer. Y en el transcurso de toda la humanidad, esa ley se ha pervertido. Cada uno la escucha de una manera y la transmite a otra manera. Entonces, en la medida que nosotros entregamos la ley, la vamos pervirtiendo. Y se convirtió en la ley de cada uno, ¿sí? En la ley como cada uno quiere hacer las cosas. Entonces, lo que para el uno está mal, para el otro está bien. Lo que para el otro está bien, para el otro está mal. Entonces, depende de la familia, depende de lo que se mueve en la familia. Entonces, a mí no me parece que eso esté mal. Y el otro dice, no, pero si eso es malo, eso... Entonces, cada uno formó su ley, ¿sí? Entonces, Dios da una ley y nos dice que nosotros debemos movernos a través de esa ley. La ley de Moisés: no matarás, no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, ¿sí? Toda la ley y todos los rituales de la ley. Acuérdense que la ley no eran solamente los 10 mandamientos, sino todos los rituales de la ley. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, ¿no? Porque nosotros nos vamos a empezar a ubicar en dónde estamos. Si estamos aquí, donde tenemos la fe, o estamos aquí, donde decimos que tenemos la fe, pero solamente creemos y a veces no creemos ni sabemos dónde estamos parados. Entonces vamos a ubicarnos con la palabra. Entonces es importante tener esta base para que podamos entender. La palabra dice que nosotros debíamos ser justificados, ¿cierto? Justificados con la fe. Entonces miremos qué es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es necesaria porque la palabra dice que todos nacimos en pecado, que no hay uno solo que no haya nacido en pecado. Entonces es necesario que nosotros seamos justificados, porque cuando nosotros somos justificados nos reconciliamos con Dios y pasamos a este lugar, ¿sí? Empezamos con una fe. Necesitamos ser justificados. Eso lo dice Romanos 3:23. La justificación es un regalo, no es por lo que nosotros hagamos, ni por lo que nosotros pensemos y creamos, sino es un regalo. O sea, nosotros no podemos hacer nada para tener la justificación. La justificación no es lo opuesto a la condenación, nos lo dice Romanos 5:16. Porque el que peca es condenado, ¿sí? Es transgresor. El que peca es condenado. A nosotros ser justificados, Dios nos absuelve y nos declara justos, ¿sí? Nos trata como personas que nunca hemos cometido un delito, ¿sí? O sea, es necesario que nosotros seamos justificados. Escuchen estos términos porque ahorita vamos a entrar en el fondo de la fe. Y si nosotros no tenemos claras unas bases, que aparentemente aquí, como hombres naturales, nosotros decimos, ay, pero eso tan sencillo lo que está hablando, y eso sí, pues tan sencillo, eso lo podemos entender, pero vamos a ver si es verdad que nosotros lo podemos entender, porque hasta que nosotros realmente no pasemos aquí, no podemos entender lo que está hablando la palabra, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros seamos justificados. Ahora vamos a entender en profundidad qué es la justificación. Junto con la justificación, que solamente la recibimos por la muerte de cruz, viene la expiación. Y la expiación es la que nos limpia de todo pecado. O sea, mientras la justificación nos hace justos, o sea, nos declara en una condición de justos. De aquí para atrás, yo violé la ley, ¿sí? Pero en el momento en que Dios me justifica, me hace justo, me coloca en una posición de justo, y de aquí para adelante empieza la justicia. No porque yo sea justificado, tengo justicia. ¿Sí es claro eso? Mire que esto es importante, porque entonces yo digo, ya justifiqué, ya tengo licencia para hacer lo que yo quiera. No, en este momento que yo soy justificado, de aquí en adelante me hace justo el Señor y me dice, borré todo lo que te era contrario, y ya de aquí en adelante estamos en cero. Es como si yo nunca hubiera cometido ninguna falta. ¿Sí? Nunca hubiera cometido ninguna falta. Pero de aquí en adelante empieza la justicia. Y en ese pedazo que empieza la justicia es donde entra la fe. Porque sin fe yo no puedo tener justicia.
Sí, son dos cosas que tenemos que dividir. ¿Sí es claro? Una cosa es la justicia y otra cosa es la justificación y ser declarado justo. ¿Por qué es necesaria la expiación? La expiación es necesaria porque la palabra dice que cuando la expiación se da en la vida de nosotros a través de la cruz, la sangre nos cubre a nosotros. ¿Sí? Como cuando Moisés hizo con el pueblo los elementos del tabernáculo. Entonces esos elementos fueron cubiertos con la presencia de Dios, porque esos elementos eran comunes, ¿sí? Los habían hecho hombres comunes, lo mejor sí lo habían hecho en la excelencia, pero eran elementos comunes que no tenían ningún valor y poder si la presencia no hubiera bajado. Entonces es necesario que nosotros tengamos la expiación, la sangre, para que nos cubra, ¿sí? Y Jesús a través de la sangre nos ve y nos hace justos, ¿sí? Eso es importante. Voy. Perdón de mi ignorancia, pero me podría decir que es una expiación. Bueno, la expiación tiene que ver con el perdón de los pecados. Cuando hay expiación es porque mis pecados me son perdonados, pero a través de cubrir, ¿sí? Por eso les doy la explicación, es cubrir, ¿sí? Eso tiene que ver la expiación. Bueno, miren que esto es algo importante. Cuando nosotros somos justificados y recibimos la expiación, ¿sí? Y somos declarados justos, cambia nuestra condición, la condición pecaminosa que nosotros teníamos. Y eso es lo que la palabra todo el tiempo quiere hacer con nosotros, cambiar nuestra condición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede espiritualmente? Que en el momento en que nosotros cambia nuestra condición, nosotros empezamos a vivir desde aquí, desde la tierra, una vida eterna, ¿sí? Una vida eterna como una muestra de lo que va a suceder cuando Cristo venga por la iglesia. ¿Sí es claro eso? Empezamos a vivir una vida eterna. Cuando nosotros leíamos Romanos 10, lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era que ellos entendieran que ellos iban a tener una salvación a través de la cruz. Pero ellos no entendieron la justicia de Dios, ¿sí? Ellos no entendieron la gracia. Ellos creían que por las obras que ellos hacían, es que ellos sabían que ellos recibían algo de Dios, pero ellos creían que por las obras que ellos hacían, le podían retribuir cosas a Dios. Y Dios dijo que no era por obras, sino era a través de la fe en Jesucristo. Entonces, por eso es que en este tiempo de la iglesia, nosotros creemos que por las muchas cosas que hagamos, es que nosotros podemos lograr algo de Dios y obtener algo de Dios. Y somos tan osados que nosotros hacemos cualquier cosa por Dios en la iglesia o a través de predicaciones o de campañas, y nosotros ya creemos tener el derecho de reclamarle a Dios que Él nos debe dar algo por lo que nosotros hicimos. Y si Él no nos lo da, entonces nosotros metemos la mano para ayudarle a Dios y obtener las cosas como nosotros creemos, ¿sí? Porque no hemos entendido el evangelio de la gracia. Nosotros no hemos entendido lo que es la fe. Entonces nosotros nos movemos así, y fuera de eso somos más osados porque vamos más allá y decimos a los otros parados aquí en este lugar y en esta condición: gracias, Señor, gracias porque tú lo hiciste, y damos testimonio y queremos llevar a otros a que se comporten de la misma manera que nosotros lo hacemos, cuando nosotros no hemos entendido qué es la gracia y mucho menos qué es la fe. Entonces estamos llevando una cadena, ¿sí? Estamos llevando a las personas a que se muevan y crean es en el hombre natural y no en un hombre espiritual, porque todavía nosotros tenemos ese abismo y no hemos pasado a la relación de fe para poder compartir una palabra de verdad. Y aquí todo el tiempo el enemigo nos está diciendo: no, eso no los presione, porque si usted los presiona, usted se va a dar cuenta que ellos no van a poder responder, no van a poder ser fieles, y ellos no van a poder, o sea, se van a quedar y van a renegar de las cosas de Dios. Y Dios nos dice que no, que nosotros tenemos que hablarles y llamar las cosas por su nombre y llevarlos hasta un límite para que ellos o sí entiendan que de verdad hay un Dios, y que el enemigo lo que quiere es apartarlos de un camino, los quiere apartar de la vida eterna para que ellos sigan en la misma condición. Y un engaño
Aquí, donde les dice, sí, ya casi lo va a lograr, ya casi va a llegar, ya casi, pero ya casi nunca va a pasar, porque aquí nunca se va a llegar a ningún lado. Ese es el peor engaño, esa es la mentira. Entonces el Señor lo que hizo fue decirle al pueblo de Israel, despierten, entiendan que la salvación los va a sacar de esa condición y los va a llevar a este lugar para que ustedes vean qué es lo que yo tengo para ustedes, ¿sí? Y aprendamos a no creer las mentiras del enemigo y en el enemigo lo que él quiere en contra de la verdad, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿a qué se debía esto? ¿Ustedes por qué creen que esto pasaba? ¿Por qué le pasó al pueblo de Israel y por qué le pasó y por qué nos pasa a nosotros hoy día? ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Por qué? ¿Porque no había qué? No hay fe. Porque no hay fe, sí, pues sí, porque no hay fe. Pero ¿por qué no hay fe? Porque no se conocía la gracia. Bueno, les voy a dar un contexto de lo que pasaba en la historia cuando Jesucristo vino. ¿Quiénes eran las personas que estaban cuando Jesús, siendo la palabra, que ellos podían ver y podían escuchar? Porque la palabra dice, porque Cristo es la fe, y la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra, y Él siendo la palabra y mostrándose como palabra, hablando la palabra, la gente viendo que estaba viviendo la palabra y qué era lo que pasaba. Entonces, en esa época estaban los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran, y todos pertenecían al Sanedrín, no al Sayajin. ¿Cómo es Sayajin? No, aunque al Sayajin también, porque es que según los chinos, ellos dicen que los Sayajines eran los que estaban poseídos por demonios, entonces también, o sea, pertenecían a los dos, al Sanedrín. Entonces, ese era el gobierno religioso de la época, ¿sí? Ellos eran los que mandaban la parada en todo lo que tenía que ver con religión, ¿sí? Lo que eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran de la clase alta, de la oligarquía, ¿sí? Y ellos eran los que más integraban, eran mayor número los que integraban el Sanedrín. Ellos eran los que tomaban las decisiones, pero ellos estaban inclinados a la política. Entonces tenían más que la religión, era la política, y tenían un nexo con el gobierno romano. Entonces, para que nosotros nos ubiquemos hoy día, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Sí? Entonces ellos decían que creían en la ley, así leían la ley y era tal cual, ni una coma más ni una coma menos, la hablaban. Pero ellos no estaban preocupados por compartir la palabra, la ley, sino era por cuestiones políticas. No creían en la resurrección, no creían en que había una vida más allá, después de la muerte, no creían en el castigo y la recompensa. Ellos no creían en la interpretación de la palabra, no creían en eso, ¿sí? Entonces, ese era el contexto donde ellos se movían y los que tomaban las decisiones sobre todo lo que tenía que ver con religión. Por otro lado, estaban los fariseos, que eran menos en el Sanedrín, pero eran los que más poder tenían porque estaban con el pueblo, ¿sí? Entonces, finalmente las decisiones cuando las tomaban era lo que los fariseos decían. Entonces, ¿qué decían los fariseos? Ellos creían en la ley y en la interpretación. Entonces le daban más importancia a la interpretación de la ley que a la propia ley, y las tradiciones y las costumbres. Y sobre eso era que se movía. Entonces, cuando Jesús viene, entonces ambos lo entregaron. Eran enemigos cuando tenían que ser enemigos, pero se unieron. ¿Por qué? Porque cuando los saduceos vieron que Jesús estaba moviendo multitudes y haciendo milagros, entonces ellos se sintieron afectados porque dijeron, no, ahora Roma nos va a llamar la atención y va a decir que no fuimos capaces de controlar un hombre, y mire semejante revuelto que está causando, y nosotros somos los que tenemos el poder y podemos colocar el orden aquí, y mire lo que está pasando en esta ciudad. Y los fariseos no querían que el pueblo se fuera porque él les estaba enseñando algo diferente a lo que ellos estaban enseñando, y ellos eran los que mandaban. Entonces en ese momento se unieron y decidieron entregar
al Señor. Entonces, para que nosotros miremos qué tenían ellos que nosotros hoy no tengamos, o qué tenemos nosotros que ellos no tenían. Ellos tenían la ley de Moisés, nosotros también la tenemos. Sí, nosotros conocemos la palabra. Ellos tenían a Jesucristo, porque la palabra estaba viva, ¿cierto? Ellos tenían a los profetas, ¿sí? Ellos tenían los ministerios, ¿sí? Y nosotros hoy día tenemos al Espíritu Santo, tenemos la gracia. Entonces, ¿qué diferencia hay para que se crea o no se crea? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿O eso no es con nosotros? ¿No? ¿Eso no es con nosotros? Allá llegó un momento que el pecado se llamaba transgresión. Sí. Transgresión se llamó ley. Y ley se llamó pecado. Porque llegó un momento que el hombre decía, oye, ven acá, yo no conozco pecado, yo que es transgredir, pero ¿quién hace justicia conmigo? Entonces vino y dijo, bueno, mi Señor dijo, Dios Todopoderoso, voy a hacer la ley. Ahora sí va a venir el pecado si tú incumples la ley. Y cuando entró la ley dijo, ahora sí es pecador porque cumpliste la ley. Ahora dice, ya va un momento, pero como la ley era muerta, era palabra muerta, mas no tenía movimiento, no tenía ser, ¿verdad? Necesitaba ser justificada a través de un hacer. ¿Quién era el Hijo del Hombre? En la tierra comportándose como tenía que comportarse y llevando la ley para que ahora sí la gracia, a través de la gracia, tenga la justificación. Amén. Que la justificación sí tenía un hacer. Amén. Ahora sí sabían cómo la fe se movía en el hombre, pero antes no, porque Amén. era una palabra. Amén. Eso es clave. Y ahorita vamos a mirar por qué. La palabra dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros necesitamos aquí? Tiene que haber un mensaje que la gente crea, ¿cierto? Tiene que haber alguien que reciba ese mensaje. Tiene que haber alguien que cuando recibe ese mensaje haya una respuesta a ese mensaje. ¿Una respuesta de qué? De arrepentimiento. Una respuesta de obediencia y una respuesta de perseverancia. ¿Sí? Y después de que nosotros demos ese mensaje y se den esos pasos, vamos a ser enviados. ¿Sí? Pero nosotros creemos que somos enviados y estamos parados aquí hablando la palabra, cuando todavía no hemos tenido la fe. Los que no hayan tenido la fe, ¿sí? Yo lo hablo en general, cada uno sabe con la palabra si hemos tenido la fe o dónde estamos ubicados, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué si Dios... No, es que no me quiero adelantar. Es la incredulidad. No me quiero adelantar porque ustedes se tienen que ubicar. Es la incredulidad. ¿Sí? Ellos eran incrédulos. ¿Sí? Por eso era que no tenían la fe. Porque la fe, la incredulidad es lo opuesto a la fe. ¿Sí? Lo opuesto a la fe es la condenación. ¿Sí? Entonces ellos no tenían la fe, eran incrédulos. Imagínense, y el Señor lo dijo, no pude hacer milagros porque no tenían fe, son incrédulos. ¿Sí? ¿Y por qué la incredulidad? La incredulidad es porque codician el pecado. Entonces, es que si mi papá no me hubiera hecho lo que me hizo, para mí las cosas hubieran sido más fáciles. Si mi mamá no se hubiera comportado así, si mi jefe no hubiera hecho lo que hizo conmigo, si mi amigo no me hubiera faltado, si mi hermano no se hubiera aprovechado de mí porque era más grande que yo, ¿sí? Si mi hermano, si mi papá, si mi pastor me hubiera dado la palabra que era, si mi hermano, si mi hijo no hubiera tomado otro camino, mi vida hubiera sido tan diferente. Yo siempre le echo la culpa a todo el mundo, pero yo no tengo la culpa. Eso es aquí, cuando yo estoy parado aquí.
¿Sí? Entonces todo el mundo tiene la culpa. Mi vida es lo que es, mi vida es, estoy en la inmunda, es porque todo el mundo tiene la culpa. Y eso no es así. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra. Dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia está adentro de nosotros. Y la concupiscencia es el deseo de las cosas materiales y sobre todo el desenfreno en el área sexual. Esa es la concupiscencia. Entonces cuando yo estoy en la inmunda, yo tengo que decir, es que yo soy un ambicioso. Yo lo que sea por conseguir las cosas materiales. Y solamente es que me den pie y caigo redondito en la parte sexual. Solamente es que me den pie. ¿Sí? Ahí no hay moral, ahí no hay... Yo siempre les decía, un hombre cuando quiere seducir a una mujer y por más que se ponga la mujer seria, si no tiene a Cristo, de pronto en la primera no cae, en la segunda no, pero en la tercera cae. ¿Sí? Porque es que da pena, ¿no? También caer en la primera, ¿qué van a pensar? Tocan la tercera para que digan que uno es medio serio. Sí, que me digan que uno es medio serio, eso da como pena. Pero eso es un engaño, es una falsedad, ¿sí? Entonces, hay dos situaciones. Están los del mundo, que están aquí. Los del mundo, no, los del mundo están por aquí. Porque aquí están los crispinos, que Dios les ha hecho y creen, pero no quieren salir de ahí. Entonces los del mundo están allá. Entonces con los del mundo son dos, o sea, los del mundo allá y los impíos acá. ¿Sí? Entonces los del mundo hay que seguir los pasos. Un mensaje para que crean. ¿Sí? El del mundo que reciba el mensaje. Una respuesta del mundo de arrepentimiento. Una vida de obediencia y perseverancia. Y el impío, que Dios le ha hecho todos los milagros habidos y por haber, ha tenido las manifestaciones del poder de Dios, ha sabido que es así, ha sabido lo que es así, y empieza hablando, el Señor lo hizo, el Señor es maravilloso, el Señor es poderoso, es que Dios hace milagros, Dios tiene el poder, y al tiempo empieza ya no a querer la palabra, a interpretarla como quiere, a hablar de una cosa diferente a la que primero habló y dijo que Dios era maravilloso y después dijo que no me parece tanto, ¿sí? Y después a burlarse de las cosas en las que antes creía y predicaba, ¿sí? Empieza ese proceso con el impío. Entonces creen, pero no tienen la fe, porque sin fe uno no puede permanecer. Sin fe no puede uno permanecer, eso es imposible. Y empieza a tener una actitud de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Es que el Señor es muy lindo, Él es sabio, dice. Por esto, dice en Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, parafraseando, si usted quiere seguir en sus mentiras, ternurita, como les dice el pastor, entonces vaya y sigan sus mentiras y hagan lo que se les dé la real voluntad. ¿Sí? Porque Dios no va a contender más con el hombre, lo dice en la palabra. Si ustedes quieren seguir en las mentiras, háganlo. Entonces ahí es cuando Dios les da lo que ustedes piden, porque ustedes de acá no piden ministerio, no piden unidad con Dios, no piden relación, no piden amor con Dios, no piden conocerlo. Aquí miren, no nos mintamos, aquí eso no se pide, porque la carne y el alma no conocen eso. Eso lo conoce es la fe. El alma y el cuerpo no conocen eso. Entonces yo pido es para los deleites de mi carne. Yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero un hombre, yo quiero el mejor cuerpo, yo quiero plata, eso uno lo pide aquí. Entonces el Señor es, no, mira, predica el evangelio para que crean, busquen el arrepentimiento, el Señor, la cruz, la justificación, la expiación, la santificación, y nosotros, dele y dele aquí, no, ves que Dios no me escucha, yo cuánto llevo orando y el Señor no lo hace, y es que yo vivo pidiendo y el Señor ¿cuándo es que me va a dar? Yo hago, yo diezmo, yo. Y entonces el Señor le dice, porque lo dice la palabra,
Dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, a pasiones vergonzosas, entregándoles también a una mente reprobada. Todo eso, mire, si nosotros leyéramos Romanos, nosotros nos daríamos cuenta, en Romanos, entenderíamos toda la vida cristiana, nosotros en Romanos. Toda la vida cristiana nosotros la entenderíamos. Ese libro es clave, todos los libros son claves, pero ese libro es clave en la Biblia, si nosotros queremos entender lo de Dios. Entonces los deja ahí hasta para que les da trabajos, carros, plata, viajes, lo que quieran, porque aquí es dele con ese cirilí, dele con ese cirilí. Pero ¿para qué lo hacen? Para que la rebeldía les llegue hasta aquí, hasta el colmo, y se salven. Y se salven. Lo que el capítulo 10 de Romanos dice, que quería era con el pueblo de Israel salvación. Sí, salvación. Entonces, eso es porque codician el pecado, ¿cierto? Por intereses propios. Pablo en 2 Corintios 2:15 nos dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea menos amada. Entonces, él lo que decía es, yo daría mi vida, daría todo lo que tengo, daría mi tiempo, daría todo por ustedes, pero por ustedes es por el ministerio que Dios le dio, ¿sí? Pero en el ministerio están ustedes. Pero es por el ministerio que Dios le dio, ¿sí? Pero mire lo que dice la palabra. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Sí? El Señor, miren, el Señor nos ama. El Señor tiene misericordia. El Señor murió en la cruz por nosotros para limpiarnos. Y hace más de 2000 años tiene eso para nosotros. Pero llega un momento en que el Señor tiene que soltarnos para que nosotros nos estrellemos con la persistencia que nosotros tenemos de las cosas. Porque nosotros no queremos creer lo que Dios hizo. ¿Sí? Y Malaquías 1:13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Pablo entendió, y nosotros lo leemos a través de los libros de Pablo, que la clave estaba en servir. Todo el tiempo es dar. Mire, cuando nosotros no hemos entendido aquí la fe, nosotros estamos aquí en la ley. Y la ley todo el tiempo es dar. Tiene que decirle todo el tiempo, Dios, den, tiene que dar esto, tiene que dar, para que a través de eso se conozca en la fe. Pero cuando yo digo, no, la verdad es que a mí no me parece que ya eso sea de dar, yo no creo que eso sea, porque es que ¿cómo así quedarse en la fe? La fe, ni quien han entendido qué es la fe y ya están tomando decisiones. Eso es lo que dice la codicia. Eso es lo que dice la codicia. ¿Sí? Ya están buscando un interés propio, porque ya tienen en sus mentes invertir lo que es de Dios en las cosas de ustedes, pero Dios sabe y los deja. ¿Sí? Porque el único interés de Dios, cuando Él dice den el tiempo, lo intelectual, la ofrenda, es que llevarlos aquí. Y ahorita lo vamos a ver en los ejemplos bíblicos si es así o no es así. ¿Sí? Cuando Jesucristo fue el ejemplo vivo, ¿sí? De que todo lo daba por Dios. Él dice que se hiciera su voluntad y no la de Él, ¿sí? En el Getsemaní, cuando Él estaba orando, Él oró, como dice la palabra, como gotas de sangre, ¿sí? Porque Él sabía lo que le esperaba. Nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil. Nadie ha dicho que aquí, mejor dicho, es todo alegría y todo candor. No, hay momentos que son difíciles,
¿sí? Hay situaciones que son difíciles, ¿sí? Pero Dios no nos dijo que eso no era difícil. Si hay momentos de aflicciones que son duras, pero Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía, porque es que el Señor tenía claro que Él debía cumplir un propósito más allá de lo que su carne pudiera imaginar, y era la salvación de la humanidad y la derrota del enemigo, ¿sí? Que nos tenía esclavizados y apresionados, diciéndonos que eso de la cruz no servía para forro. Otro punto por el cual nosotros no creemos es el engaño. En hebreo el término engaño se traduce en fraude, malicia, falsedad, vanidad, y en el griego significa seducción, llevar cautivo, llevar al error, doblez, engañar con un anzuelo, cebo y trampa. Imagínense lo que nosotros somos capaces cuando estamos acá, pero nosotros no lo vemos muchas veces. Y la ley que viene, la ley que nos dice, tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, imagínense todo el tiempo nosotros en esa. Imagínense una mamá, uno de madre tiene su hijo y uno sabe que lo tiene que cuidar y alimentar, eso nadie se lo tiene que decir a uno, eso es algo que es innato, ¿sí? Pero la ley, cuando no lo alimento, pues me cae encima y me dice, usted tiene que alimentarlo y no sea para la cárcel, y me quitan de la nómina y me pongo brava. ¿Pero por qué me voy a poner brava? Porque no la estoy cumpliendo, porque si yo la estuviera cumpliendo, primero a mí nadie me demandaría, ¿sí? Y segundo, si me demandan no me pondría brava, porque para mí eso fue un error, porque yo la estoy cumpliendo. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios es para convicción, ¿sí? Para convicción, es para convicción. Pero nosotros la hicimos ya parte de nuestra vida y tienen todo el tiempo que estarnos diciendo, no haga, no se mueva, ¿qué están haciendo? Háganlo así. ¿Por qué lo hicieron así? Porque medio se descuida uno y se vuelve un desorden todo y una suciedad todo, y eso no puede ser. Y dice uno, es que es así, y parece que nunca se hubiera dicho y nunca se hubiera hecho, pero se les olvida que toca estarles repitiendo como los niños. Cepíllese los dientes, váyase a dormir, cámbiese, muévase así, hágale todos los días, cepíllese los dientes, hágale así, muévale así, todos los días. Y cuando uno no les dice, no se cepillan los dientes, entonces después uno le dice, cepíllese, ay, como si fuera algo nuevo, ¿sí? Se arma el desorden como si fuera algo nuevo. Igual sucede con la ley, ¿sí? Las amistades mundanas, por eso es que nosotros no tenemos, por eso es que tenemos incredulidad. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ustedes se imaginan, uno tiene que compartir en el trabajo, tiene que compartir en el estudio. Claro que sí, porque la situación está para eso, ¿sí? Pero cuando uno no tiene que compartir y además tomando la opción de uno hacerlo, o sea, eso sí ya es descaro. Eso sí ya es ser uno descarado. Porque si sabe que no hablan lo que es correcto y le están alimentando a uno cosas que no son, eso lleva a la incredulidad, ¿sí? Porque yo termino hablando igual, pensando igual y con el entendimiento en oscuridad, ¿sí? Lo mismo los libros que yo leo y los programas de televisión que yo veo. Cuando yo leo la palabra, ¿sí? Y Dios me da la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento de la palabra, yo puedo leer otro tipo de literatura, ¿sí? Porque yo siempre la voy a confrontar con la palabra. Entonces yo voy a decir, y yo no me voy a creer tantos cuentos que ahí dicen, ¿sí? Yo no me los voy a creer, ¿sí? Yo no voy a empezar a hablar aquí en el mundo como hablan todos los intelectuales y todos, y uno dice, pero, o sea, eso no tiene sentido, ¿sí? Porque yo lo voy a confrontar con la palabra. Y la verdad está en mí tan arraigada que yo voy a entender no solo lo que me están diciendo, sino más allá, pero en el mundo espiritual, ¿sí? Mire, es tan contaminante uno rodearse de personas que son incrédulas, de verdad, eso es contaminante, porque ellos quieren dañar la fe, ¿sí? Y dañar el corazón de lo que Dios ha sembrado en la vida de uno. Eso es muy, y miren, es una sutileza, porque es que aquí se mueve todo.
Y ustedes se sorprenderían del intelecto que puede llegar a tener una persona aquí, con la misma palabra, porque el enemigo lo tiene. El enemigo le dijo al Señor, si tú eres Dios, convierte esta piedra en pan. Y uno dice, sí, ay sí, eso es verdad, Dios lo puede hacer. Pero el enemigo habla mentira. ¿De qué está hablando? Eso no es verdad. Dice, pero ¿cómo así, pastora? O sea, sí es verdad porque la Biblia dice que sí puede convertir la piedra en pan, pero usted está diciendo que no es así. Sí, porque el enemigo no habla verdad, el enemigo habla mentira. Entonces, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Siguen cómo habla la palabra? Pareciera que fuera verdad, pero no es verdad. ¿Sí? Porque el Señor no podía obedecer sino solamente a Dios, no lo que el enemigo dijera, así hablara la palabra. ¿Sí? Si tú te lanzas de aquí, los ángeles, sí, pero si Dios se lo dice que se lance, pero si el enemigo le dice que se lance, allá cae aplastado. ¿Sí? Entonces, sí, la palabra dice que los ángeles le servirán, sí, pero cuando Dios lo dice, no cuando Satanás, que es mentiroso, lo habla. Y aquí se mueven las personas que tienen alma y tienen cuerpo, pero no tienen el espíritu, están muertos en sus delitos y pecados. Y así es que están predicando la palabra y están hablando la palabra de Dios. Entonces miren lo delicado que es. ¿Sí? Por eso es que aquí la fe viene por el oír. Cuando yo estoy aquí y me vienen a hablar personas de aquí, la fe se activa y uno dice, no, esto no pueden hablar palabras, ya me arrepentí, y darse golpes de pecho, pero eso no es verdad. Si pueden pedir perdón, perdóneme, pastora, mire, yo sé lo que hice, y yo, ay, no, eso no vengan a mí con esos cuentos, ¿sí? Pero pastora, la palabra dice que si uno va y pide perdón y se arrepiente, Dios lo escucha, sí, pero cuando está aquí, pero cuando usted está aquí, esos son puros perdones mentirosos y lágrimas de cocodrilo, y aquí yo no discierno, porque el que me da el discernimiento es el Espíritu. Aquí yo no escucho, aquí yo no veo, aquí yo no entiendo, porque aquí hay oscuridad, el conocimiento está entenebrecido. ¿Sí es claro eso? Solamente allá es que yo puedo saber lo que Dios me está diciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos con los ejemplos de la palabra, para que nosotros nos ubiquemos donde estamos. La palabra dice en Juan 9 que había un ciego de nacimiento. ¿Sí? Y ese ciego de nacimiento, Dios se le acercó y lo sanó. Entonces él se fue y se presentó ¿a quién? A los sacerdotes, a los fariseos. ¿Sí? Y entonces, por eso les daba el contexto del fariseo y el saduceo. Se fue y se presentó a los sacerdotes y les dijo... claro, el alboroto, porque imaginen un hombre, entonces unos decían que sí, otros decían que no, y los fariseos le preguntaron que qué era lo que había pasado. Dijo, no, yo era ciego, vino un hombre, hizo lodo, me colocó en los ojos, me dijo que me lavara y ahora veo. ¿Cómo fue que dijo? Yo era ciego, aquí no, aquí digo yo era ciego, vino un hombre, hizo lodo, me colocó en los ojos, me dijo que me lavara y ahora veo. Eso es lo que nosotros repetimos aquí cuando creemos de los milagros que Dios hizo. Pero ¿quién fue el hombre que... Yo no puedo hablar más de lo que no puedo hablar. Yo no puedo hablar de Dios, yo no puedo hablar de un Jesús, cuando yo no he entendido lo que Dios hizo en mi vida. Y eso es lo que se está predicando. Yo puedo hablar de un Jesús cuando estoy aquí, pero yo no puedo hablar siendo un milagro de Dios. Ojo, los milagros son de Dios, pero entonces es la ola de los milagros. Pero un milagro, ¿para qué es? Un milagro es para llevarme a conocer de Dios, para que yo entienda que Él es mi sanador, para que yo entienda que Él se preocupa por mí, para que yo entienda que Él me ama, para que yo entienda quién es Dios, para que yo establezca una relación con Él. ¿Sí?
Y muchas veces Él me hace milagro y yo ni me doy cuenta. Me parece que sí, ¿será que sí fue un milagro? No, eso no. Entonces, cuando pasa el tiempo del milagro y yo no voy a Él, se pierde, porque entonces yo digo, no, era así de evidente es el milagro, pero uno dice, ay, pero si es que era ciego, pues imposible que lo vaya a negar, pero es que así son de evidentes los milagros que Dios hace, y yo termino negándolos, porque entonces voy a lo que decíamos del impío. No, entonces lo que pasa es que yo antes sí me parece que sí, ya no amo las cosas de Dios, pues empiezo a interpretar, pues si era así, pero tampoco, es que entonces porque si hizo eso no hace esto, entonces, y me empiezo a enfriar y después me empiezo a burlar de lo que yo antes creía y empiezo con una actitud de desobediencia. ¿Sí? Exactamente, por eso el milagro, y volví a hacer otro milagro, y volví así, y me dura 2 meses como el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto. Entonces pasaron, gloria a Dios, aleluya, de los 2 meses ya estaban murmurando. ¿Sí? Entonces por eso yo no me puedo dar la oportunidad de que me pasen 1 día, 2 días, 3, 5, 2 meses para que se me pierda el milagro. Y sin embargo Dios tiene misericordia y vuelve y me hace otro milagro. Entonces le siguieron preguntando los fariseos, pero entonces ¿quién es? Y él dijo, ¿y quién dices tú que es? Y dijo, yo creo que es un profeta. Pero será un hijo del diablo. Entonces dijeron, con esto no, vamos, espere un momentico, con esto nosotros no nos vamos a quedar. Llamemos a los papás. Y le preguntan a los papás, con un corazón endurecido, duros de corazón. ¿Ese es tu hijo? Sí. ¿Quién lo sanó? Ah, no, yo no sé. Yo solo sé que es mi hijo y que cuando nació era ciego, pero de ahí en adelante pregúntele a él que ya es mayor de edad. Porque estaban preocupados que lo sacaran del Sanedrín, no, de la sinagoga. ¿Sí? Pero yo creo, mire, yo tengo fe aquí, tengo fe. Que si en ese momento los papás no fueron tocados, más adelante sí fueron tocados, porque ellos no podían negar el milagro de lo que Dios había hecho. Y yo no me puedo quedar en eso, yo tengo que tener fe y decir sí, porque no puede ser que un milagro tan grande que tú hagas y los papás supieron que tuvieron un hijo, no vaya a afectar sus vidas. Eso no puede pasar. Los milagros afectan la vida de las personas hoy, mañana o pasado mañana. ¿Sí? Entonces se fue, lo echaron de la sinagoga, pues imagínense, lo echaron de la sinagoga. Le dijeron, entonces, ¿qué era la furia que tenía el fariseo? Que había sido sanado un sábado, ¿cierto? Que él era un hombre pecador, ¿sí? Y él decía, pero ¿cómo es que...? Y ellos sabían, en su interpretación, en sus tradiciones y costumbres, decían que los sábados, never, que los pecadores, tampoco, ¿sí? Y viene un hombre que nadie conoce, que nadie reconoce, no solo que conocen, sino que no reconocen, y el sábado sana, y un pecador, entonces eso se les estaba cayendo toda la estructura de lo que ellos creían y pensaban. Y ese milagro lo hizo Dios a través de un profeta, o sea, Jesús estaba como profeta. Como profeta estaba. Ojo con esto, porque nosotros ya hemos hablado que es el ministerio profético y que activa el profeta, ¿sí? Y que ministra el profeta. Y Jesús estaba como profeta. Entonces él estaba aquí y lo echaron de la sinagoga. Y cuando Jesús supo que lo habían echado de la sinagoga, pues salió al encuentro. Porque es que cuando nosotros lo perdemos todo, cuando realmente nosotros nos decidimos, cuando realmente nosotros mantenemos lo que Él nos dijo, hizo, lo entendamos o no lo entendamos, en nuestro creer humano, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Dios sale al encuentro de nosotros. Él sale al encuentro y le dijo, yo sé que te sacan, te echaron. Y cuando le dice, mire lo que le dice, veamos lo de la Biblia. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Vea que no sabía quién era. O sea, entonces, ¿por qué mentimos? ¿Por qué engañamos?
de que Dios, y el Señor, y lo maravilloso. Y es que usted ve, ¿por qué engañamos? Ni si un milagro, yo debo tener el encuentro para saber. Entonces, ¿qué estamos predicando nosotros? ¿Qué estamos hablando de un Dios que no conocemos? ¿Cuál es la mentira que nosotros como iglesia queremos seguir pregonando? Y le dijo, ¿quién es Señor para que crean en Él? Y le dijo, pues le has visto. Y cuando él le vio, es que la fe ve. Y le dijo, pues lo has visto, es el que habla contigo, Él es. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. O sea, él estaba aquí ya, ¿sí? No basta. Nosotros leíamos Romanos y no bastaba que tuvieran todo el celo, Señor, el celo de Dios me consume, no basta. No basta con que se supieran la ley, no basta. No basta con que hagan obras, no basta. Yo debo tener la fe en el Hijo de Dios para yo entender qué es lo que realmente Él quiere revelarme en la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces el primer ejemplo. El segundo ejemplo. Jesús predicaba y la multitud lo seguía. ¿Sí? Y la multitud tenía hambre. ¿Sí? Entonces el Señor sintió compasión y les dijo, denles de comer. Y ellos decían, no, pero ¿de dónde vamos a darles nosotros de comer? O sea, no, eso, lo que tú estás pidiendo aquí, ¿no? Aquí, yo me paro aquí. Lo que tú estás pidiendo es imposible, ¿de dónde yo les voy a dar de comer? Y el Señor dice que Él sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Él dice, yo sabía, o sea, Él ya conoce los corazones de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Entonces, un niño, ¿sí? Un niño, no se imagina, Él dice, miren, o sea, un niño tenía los peces y los panes, ¿sí? Entonces, para que las personas vean aquí, Dios les pide que den. Si ustedes se ponen a mirar siempre, para llegar aquí, cuando Dios quería manifestarse y hacer un milagro, siempre pedía. Siempre pedía. Si ustedes leen la palabra, ahí está escrito. ¿Sí? Siempre Él pedía. Entonces, multiplicó. ¿Y qué dijeron ellos? Profeta que había de venir al mundo. Verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo? Profeta. Ese milagro de los 5,000 fue como profeta. ¿Sí? ¿Por qué como profeta? Bueno, veamos el otro milagro y miramos por qué como profeta. El otro milagro. Se me perdió el último. Y había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es? Estaba aquí. Y él dijo, no sé quién fue. Él no habló, sino él dijo, o sea, él dijo solamente lo que le había pasado, pero él no se puso a hablar carreta, ¿sí? De las cosas de Dios. Después Jesús lo halló en el templo, mira, has sido sanada, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos, es Jesús el que me sanó. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A quién le dijo eso?
Entonces quitaron la piedra y Lázaro se levantó. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor. Para que crean en que tú me has enviado. ¿Sí? ¿Para qué hace los milagros el Señor? Para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios y que de verdad Dios lo envió. No es para los deleites de nuestra carne. ¿Sí? No es para enseñorearnos y hablar. No, yo tengo que ser alguien muy especial para que Dios se me subió todo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, y entonces yo debo ser especialista y Dios me sanó, entonces ese milagro, y pregono el milagro, pero yo no he conocido al Señor. ¿Sí? Como profeta, Dios hizo los milagros, como profeta. Jesús como profeta hizo estos milagros. ¿Sí? Estos milagros. Porque Dios le hablaba, Él escuchaba la palabra viene por el oír, y Él la hablaba, y la palabra era hecha. ¿Sí? Y la palabra era hecha. Entonces, yo no me puedo justificar con una justificación diferente a la que Cristo hizo en la cruz, cuando yo digo, pero entonces yo no puedo, Dios hizo este milagro en mí y yo no voy a seguir predicando, porque si no, entonces voy a hablar lo que no es. Hasta que Dios realmente no se me revele, entonces yo no voy a compartir la palabra. Entonces yo me justifico. ¿Sí? Entonces yo llevo las cosas al otro extremo. ¿Sí me voy a entender? Entonces Dios hace el milagro en mí, yo hablo del milagro y no puedo hablar más. Entonces yo no lo busco para hallarlo, yo no lo llamo, yo no golpeo para que me abra, porque entonces hasta que no venga a mí yo no hago nada. Cuando hace más de 2000 años Él ya lo hizo en la cruz para que nosotros nos apropiáramos de eso. ¿Sí? Entonces nosotros, aquí a la Iglesia Mi Trono y el Estrado de Colombia, Argentina y Estados Unidos y en España, ¿sí? Y a la Iglesia en general, yo les quiero decir que es un tiempo que nosotros nos coloquemos en una posición, reconozcamos la condición en la que estamos de justos, porque ya nos justificó, pero que nosotros no nos podemos quedar ahí, en ese punto, sellados por el Espíritu, limpios de pecados, redimidos, sino que Él quiere más allá de eso la justicia, y es que en la justicia nosotros día a día caminemos en santidad, porque ahí es donde entra la santificación, la santidad, para que nosotros vayamos a donde Él quiere que nosotros estemos. No nos podemos quedar ahí y conformarnos con eso. Que siendo todo y siendo importante, tenemos que crecer nosotros en conocimiento, tenemos que crecer en sabiduría. ¿Sí? La Iglesia, Dios ha hecho milagros. Toda clase de milagros, sanidades, económicos, de toda clase de milagros ha hecho. Pero yo les digo a ustedes, Iglesia, ustedes no se quieren mover para la fe. No se quieren mover para la fe. Y es tiempo de que nosotros aquí en la tierra nos apropiemos de lo que Él la muestra allá en el cielo. Porque Él la tiene para nosotros hoy, para nosotros tiene la vida eterna hoy que la empecemos a vivir. Hoy la tiene la salvación para nosotros, hoy para que la empecemos a vivir. Pero eso nosotros no lo podemos vivir acá. Y ya es tiempo que nosotros dejemos de ser tan conchudos, de solamente estarnos sosteniendo a punta de milagros y a punta de misericordia. Nosotros necesitamos tener fe y creer más allá lo que Dios nos ha hablado, y que es verdad que Él murió hace más de 2000 años en la cruz, y nos apropiemos de la cruz en nuestras vidas. ¿Cuál es la fe que nosotros necesitamos? La fe en Cristo, no nuestra fe. Yo tengo fe, no, es la fe en Él, porque nosotros no hay ni uno justo. ¿Sí? La fe la tiene Cristo, y cuando yo me hago uno con Cristo, yo me apropio de esa fe. ¿Sí es claro? Yo sin Él nada puedo hacer, nada por mi cuenta puedo hacer.
Yo no puedo hacer nada. Esa es la justificación. Entonces, como el pastor lo decía claramente, la justificación tiene que ser una vivencia. ¿Sí? La justificación por fe tiene que ser una vivencia. Porque aquí me justifiqué y me quedé. ¿Y qué voy a mostrar? Yo tengo que mostrar que realmente yo fui justificado. Yo tengo que mostrar que realmente Dios me limpió de mis pecados y me cubrió. Y la gente a mí me dicen, ay, pero yo no le creo a usted se ve tan pura y tan linda, y usted no vivió nada. No, lo que pasa es que Él ya me cubrió con la sangre. Y ustedes no van a ver nada de mi pasado. ¿Sí? Que es diferente. Es diferente. ¿Sí? Porque Él me limpió. Y ya lo borró, pues ¿qué van a ver si ya lo borró? ¿Sí? Pero eso se tiene que ver y vivir en santidad. ¿Sí? Porque si nosotros no nos apropiamos de eso y seguimos aquí, para el hombre aquí natural todo es impuro, todo es corrompido, todo no es de Dios, eso no es mentira, eso no viene de Dios, esto viene del enemigo, esto no es así, a mí no me parece. Todo es así. Pero al que tiene fe no, porque va a ver lo de Dios y lo que no es no lo va a tocar y punto. Es así de sencillo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que apropiarnos, el que quiera vivirlo. Porque miren, llegó el tiempo, se los digo, palabra profética, y lo estaba profetizando Alberto. Llegó el tiempo de que se va a dar la palabra y la palabra se va a cumplir. ¿Sí? La palabra se va a cumplir aquí. Pero si nosotros seguimos aquí, no la vamos a ver, no la vamos a ver, no se va a ver, porque es detrás de esto, de las cosas de la carne, y eso en nada aprovecha, ¿sí? Lo que Dios quiere es que nosotros, estando aquí, vivamos por fe y le quitemos el límite que nosotros le tenemos a Dios, para que Él se pueda mover como Él quiere. Y eso es lo que va a pasar en este tiempo. Mire, eso va a pasar en este tiempo. Yo no sé ni a veces cómo aterrizárselos para que ustedes lo entiendan. Porque no es que quiera ponerles temor, no es que diga, no, pero eso va a pasar en este tiempo. Dios se va a empezar a mover a pasos gigantes. A pasos gigantes. Y yo pendiente de cuidar la mochilita, de cuidar el cosito, de cuidar el... No me va a interesar porque voy a estar distraída en esto. Pero Dios se va a mover a pasos gigantes. Y mire, porque Dios nos va a empezar a tratar como sus hijos, como lo que nosotros somos. Él va a empezar a tratarnos a nosotros como sus hijos. Y nos quiere bendecir. Y para terminar, Apocalipsis 21 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Bueno, esa es la palabra que les traía para esta noche. El Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Su pacto es conmigo.